Hola gente, en este video vamos a ver las 5 cosas que quizás no sabías cuando mandas a fabricar los circuitos impresos a China. Quédate hasta el final. Hola, soy Andrés Niño y les doy la bienvenida al canal Curso de Robótica, el canal donde vas a encontrar todo lo relacionado con electrónica básica y robótica básica. Hoy en día hacer un circuito impreso o nuestro primer circuito impreso es mucho pero mucho más fácil que antes, ya que en internet podemos encontrar todas las herramientas que hay que nos van a ayudar a hacer este trabajo pues mucho más rápido y mucho más eficiente. Y la primera cosa que tenemos que conocer es saber qué es el archivo Gerber. El archivo Gerber es un archivo que nosotros tenemos que suministrar a la empresa o a la fábrica que nos va a hacer la placa o el circuito impreso, y este archivo lo tenemos que diseñar nosotros. ¿Cómo se hace eso? Antes de comenzar a ver qué es un archivo Gerber, tengo que explicar dos cosas. Primero, el software de diseño. El software de diseño que vamos a usar o que yo recomiendo usar es el software EasyEDA. Es un software que se aloja en internet y no necesito instalar ningún software en mi computador. Yo puedo acceder a este servicio en cualquier parte del mundo. Es un software muy fácil de usar, muy sencillo, y si ustedes quieren saber mucho más de esto, yo tengo acá un curso que les va a ayudar a conocer cómo se maneja un software de diseño y cómo se hace el diseño desde cero de una placa PCB. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la fábrica que vamos a usar. En este video vamos a ver la fábrica de circuitos impresos que se llama SID Fusion. Es una empresa china que hace muy buenos circuitos impresos, y vamos a chequear cómo es el proceso de pedir una placa electrónica a través de ellos en este video. Un archivo Gerber es prácticamente el mismo diseño que tenemos nosotros, y este archivo lo que hace es dividir el diseño en varias partes. Entonces, si vemos aquí, tenemos prácticamente diferentes partes de nuestra placa electrónica, y este archivo es el que usa la empresa para exactamente hacer nuestro diseño a la medida que nosotros lo diseñamos. En un archivo Gerber podemos identificar varias partes de nuestro diseño. En este caso tenemos un diseño que hicimos en el software EasyEDA, y este software lo que hace es generar este archivo. Este archivo internamente tiene varios elementos que dan información al fabricante sobre los agujeros que se emplean, los diámetros de los agujeros, las pistas que están por la parte superior de la placa, las pistas que están por la parte inferior de la placa, todo lo que tiene que ver con el silk screen, o como los diagramas o los gráficos que van a quedar impresos en nuestro diseño, en nuestra placa. Y pues también como el solder mask, o la parte o la pintura verde que evita que haya contacto entre los pines. Y estos archivos Gerber son generados exactamente por el software EasyEDA. Vamos a ver cómo se genera este archivo rápidamente. Para descargar los archivos Gerber aquí del software EasyEDA, simplemente vamos a la parte superior de documentos y vamos y damos un clic en fabricar o generar archivos de fabricación Gerber. Le damos un clic allí. Aquí inicialmente me pide que hagamos el Design Rule Check, o es el chequeo de verificación. En este caso pues hay que hacerlo. Esto lo que hace es verificar que no haya ningún error de conexión en la placa. Y después de esto, en este caso vamos a decirle que no, porque ya lo generamos. Vamos a darle aquí no y generar el archivo Gerber. Y sencillamente lo que hace es me da esta opción, y aquí en esta parte de abajo decimos generar archivo Gerber. Le damos un clic allí. Y simplemente lo que hace el software es descargarme estos archivos en mi computadora. Después de esto vamos a la página de SID, en este caso SID Fusion. Le voy a dejar todos los links en la descripción para que ustedes puedan acceder a esta página. Y en este caso vamos a la pestaña que dice PCB. En esta parte, en este punto es donde vamos a cargar los archivos Gerber. Simplemente le doy un clic acá, agregar archivo Gerber, y busco el archivo Gerber que quiero subir. En este caso lo selecciono y le digo abrir. Aquí en este caso me va subiendo el archivo a la plataforma y ya queda guardado en esta parte. Aquí yo puedo dar un clic a donde dice Gerber View, y en este caso me va a mostrar exactamente los archivos Gerber, o el archivo Gerber con toda la información de mi placa. En este caso yo puedo habilitar o deshabilitar cualquiera de estas opciones. Si vamos a dejarla aquí la primera habilitada,
Vamos a deshabilitar todas. Aquí la primera lo que hace es mostrarme los agujeros que diseñé yo para soportar la placa. En este caso, en la segunda, me muestra simplemente son los drills o los hoyitos donde van a quedar los componentes, pues true hole, o los componentes que voy a soldar. En esta otra parte del archivo me muestra la parte del top solder mask layer, son los recuadros o los pads que van a estar descubiertos de la pintura verde. En este caso son los pads que van a quedar expuestos, o el cobre va a quedar expuesto. Entonces es muy importante conocer esto. Luego en esta otra opción me muestra todo en la parte del silk layer, que son los gráficos donde van a quedar los componentes. Estos son los gráficos que están pintados sobre la superficie de la placa. En esta otra opción del archivo están los caminos que están en la parte superior, y estos son los caminos que están en la parte inferior. En este caso pues es el área de color azul. Luego finalmente me muestra el solder mask de la parte inferior, si tengo componentes en la parte inferior, y finalmente el borde de la placa. En este caso es un borde cuadrado, aquí simplemente me lo muestra. Y esta última opción me muestra el área o los componentes que van a usar máscara para soldadura en pasta, ¿sí? En este caso el único componente que tengo es el componente de montaje superficial. Si simplemente desactivo todas estas opciones, voy a poder ver que voy a tener simplemente aquí. Este es el archivo que utiliza la máquina, o que vamos a usar si vamos a utilizar pasta de soldadura para pegar este componente. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta al mandar a fabricar los PCBs a China es saber en qué material nos van a hacer el PCB. Entonces hay muchas empresas que nos dan varias opciones. En este caso SID Studio nos da 3 opciones. La primera opción es utilizar el material FR4, que ya vamos a ver qué es. Luego es a utilizar aluminio, y finalmente utilizar las tarjetas flexibles. El material FR4, que es el más usado, es el comúnmente llamado baquelita. Este es un material de una mezcla de fibra de vidrio con un material epóxico, y la característica que tiene este material es que es retardante de llama. Esto significa que cuando hay algún problema térmico, en el caso de nuestro diseño, si se produce por lo menos un cortocircuito, la idea es retardar que haya llama, o sea, que no se encienda la placa y no haya pues un accidente o se genere un incendio. Entonces este material es seguro para esto, para que no haya o que no se encienda muy fácilmente. Y aparte de eso, también está recubierto de 2 láminas de cobre, una tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces en este caso si son placas de doble cara. En cuanto al material flexible, como vemos acá, pues nosotros podemos mandar a fabricar placas pues de un material plástico que sea pues fácilmente, que se pueda doblar fácilmente, como en esta figura. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes de mandar a fabricar los PCBs a China es saber la superficie conductora. Y para este caso, la empresa con que vamos a fabricar las placas nos da 4 opciones de la superficie conductora que podemos escoger. Está la HASL, está la HASL libre de plomo, está la ENIG y está finalmente el oro, ¿sí? Entonces vamos a ver cada una de estas. La HASL lo que significa es Hot Air Solder Leveling. Esto es simplemente un material que está hecho de 63% de estaño, 37% de plomo, y pues tiene una característica térmica de que simplemente puede durar, o sea, puede soportar calores de hasta 183 grados centígrados. ¿Qué desventaja tiene este material? Este material, pues si tenemos un diseño que debe soportar altas temperaturas, más de 183 grados por este punto, pues no nos va a servir. Y otro tema que hay es que los componentes que actualmente estamos usando o que se pueden usar son muy pequeños. Entonces el tema de soldar no queda tan exactamente nivelados. Entonces esta es una desventaja que tiene este material. Este es el material más económico que podemos encontrar cuando vamos a mandar a realizar las placas electrónicas, las placas del circuito impreso. Sin embargo, pues para los proyectos que estamos haciendo cuando comenzamos a desarrollar circuitos en los primeros niveles, pues de básicos como estamos nosotros, simplemente pues es más que suficiente y pues es más económico. El siguiente elemento que podemos encontrar es el HASL o el HASL Lead Free o libre de plomo. Tiene las mismas características que el HASL anterior, es un poquito más costoso, pero tiene una aleación
de plata, de cobre o estaño y pues está libre de plomo. Y este material surge para ir de la mano con las regulaciones internacionales de que los materiales tienen que estar libres de plomo por el tema de contaminación ambiental. Así que es una buena opción. HASL libre de plomo. Siguiendo con los elementos, tenemos el cuarto elemento que es el ENIG. Esta sigla significa Electrolysis Nickel Immersion Gold. Esto es inmersión de níquel electrolítico y oro. La característica de este material es que cuenta con, además de la capa de cobre, tiene una capa superior de níquel y finalmente un recubrimiento en oro. Eso lo que nos ayuda es a recubrir el cobre y que no haya corrosión con el oxígeno o con el ambiente. Si vemos aquí esta gráfica, vemos la diferencia que hay de una soldadura hecha sobre una placa normal de este material HAL. Y vemos que la terminación del material ENIG, en este caso pues es más clara, más amarilla por la capa o el recubrimiento de oro y con el ambiente pues va a evitar más la corrosión. En este caso vemos una placa ya terminada con este material y vemos que todas las terminales ya son prácticamente doradas. Esto para evitar la corrosión y también para que sea mucho más fácil el tema o el trabajo de soldadura. Y finalmente otro elemento que podemos usar para hacer nuestras placas es hacerlas en oro sólido. En este caso la opción de Hard Gold está disponible. Esta es la opción obviamente más costosa, pero hay proyectos que pues se debe usar con esto. En este caso, primero que todo porque es muy durable y lo más importante o la característica importante que tiene usar oro o conectores de oro es porque hay proyectos en que el área de los conectores se requiere que tenga mayor conductividad. Como sabemos, el elemento oro es el elemento que tiene o que más fácil conduce la electricidad. Entonces, en estos elementos, en estos proyectos, por lo menos acá, los conectores requieren, por su importancia, requieren que sean bien, o sea, que no se oxiden, y para esto pues se requiere que estas conexiones sean de un material, en este caso como es el oro, pues para que sea más durable y que haya una seguridad en la conexión dependiendo pues, del proyecto que estemos haciendo. Bueno, hay que tener en cuenta que este es el elemento más costoso, este es el material más costoso, así que pues para proyectos pequeños pues no amerita utilizar estos elementos. Simplemente pues es cuando tengamos algún proyecto que amerite usarlo, como ya lo dije, se podría emplear el usar oro sólido en las conexiones. La cuarta cosa que quizás no sabías es tener en cuenta la distancia mínima entre pads. Hay empresas que pueden trabajar con distancias mínimas de 0.4 milímetros o de 0,1 milímetro, como es el caso de Seed Fusion, la empresa que estamos o que vamos a mandar a fabricar nuestras placas. Mientras más pequeña sea la distancia, más costoso va a ser mandar a hacer nuestro proyecto. En este caso, pues el valor más económico y que nos ofrece la empresa es trabajar con distancias de 0,4 milímetros. La distancia mínima se refiere a esto, al espacio que hay entre este punto y este punto. Y es el espacio en que va a estar relleno pues del material, en este caso de la pintura verde, ¿sí? Aquí entre estos dos pads hay solder mask, que es la parte verde, toda la parte verde que vemos es solder mask, pero hay partes en que no tiene solder mask, como vemos aquí, en estos puntos no hay solder mask, aquí sí hay solder mask, si ustedes ven, aquí sí hay solder mask, acá también hay solder mask. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hay veces mandamos a hacer los circuitos y si tenemos este tipo de componentes necesitamos que haya solder mask en medio de los pads. ¿Por qué es importante tener solder mask entre los pines? Porque cuando vamos a aplicar soldadura entre estas dos, en el momento de estar soldando está la opción de que nuestra soldadura se riegue por este lado y haya un cortocircuito entre estos dos pads. Pero si yo soldo estos dos componentes, el de acá y el de acá, como aquí sí tengo solder mask entre la mitad de los componentes, entonces la soldadura o el estaño es mucho más difícil que se pase a este otro lado, así que evita estos errores. Entonces hay que tener en cuenta esto. Hay empresas que pueden trabajar un solder mask muy pequeño, en este caso de 0.1 milímetro como lo hace Seed Fusion, o también de 0.4 milímetros, así que esto tienen que tenerlo muy en cuenta cuando vamos a hacer el tema del diseño de nuestra placa. Y todo esto te lo enseño en el curso básico de circuitos impresos. Simplemente da clic aquí en la tarjeta para que tengas más información.
Y la quinta cosa que quiero mostrarles, que quizás no sabías cuando mandas a fabricar los circuitos impresos a China, es saber que hay empresas que ofrecen el servicio de ensamble de las tarjetas. Esto pues simplemente es, si yo quiero hacer una producción muy grande, pues yo puedo saber que estas empresas, además de fabricarme la placa, también me pueden poner los componentes y van a quedar pues soldados de una manera profesional. Pues estos servicios no son para pues pequeños proyectos o proyectos de una, dos o tres tarjetas. Simplemente es un servicio que hay para empresas que pueden mandar a fabricar 1000, 2000, 3000 tarjetas. Así que esta empresa pues me puede hacer el servicio de ensamble de los componentes sobre la placa. Y la opción que tiene es a través de una librería de partes. En este caso ellos la llaman la OPL. Si yo mi diseño lo tengo y tienen componentes que están en esa librería, ellos pueden hacer la fabricación mucho más fácil y el tiempo de respuesta en enviarnos la placa es mucho más pequeño. Bueno, ahora vamos a dar un vistazo rápidamente de cómo se puede mandar a generar una placa electrónica con la empresa. En este caso vamos a ver la empresa SID Studio. Una vez yo haya ya chequeado mi archivo Gerber, en este caso el archivo Gerber ya lo subí y aquí está. Aquí abajo simplemente lo que hago es seleccionar cada estas opciones que ya vimos anteriormente. Las opciones que da por defecto son las opciones más económicas, pero yo puedo pues cambiarlas al gusto o a la necesidad que yo tenga. En este caso vamos primero que todo a seleccionar la primera opción, que es el material FR4. Vamos, en este caso el software me detecta automáticamente cuántas capas tiene el archivo Gerber o el archivo que yo diseñé. Él me detecta que tengo 2 capas. Él también me detecta el tamaño de la placa en milímetros. Aquí vamos a tener que es de 48.3 por 55. Aquí yo escojo la cantidad de placas que quiero fabricar. Voy a colocar 10 placas y aquí me dice cuántos diseños diferentes, pues tengo solamente un solo diseño. En este punto el grosor de la placa por estándar siempre se pone de 1.6. Luego puedo escoger el color de la placa que yo desee. Tengo la opción de escoger verde, rojo, amarillo, azul, blanco o negro. Si yo escojo cualquier opción, la empresa me mantiene el mismo precio. Así que yo puedo mandar a hacer con cualquier color y el precio va a ser el mismo. Acá tengo la opción de saber en qué material o el terminado o el acabado de las pistas. Como ya vimos, el más económico es el HASL, pero si yo escojo por lo menos fabricarlo en oro, pues el precio me sube considerablemente. Vamos a dejarlo acá en el más económico para poder tener los precios más asequibles. La otra opción es el mínimo tamaño de las pistas, de los pads. Como vimos, la empresa puede hacer hasta un tamaño de 0,1 milímetro. Si lo escojo acá, pues el valor también me varía. Pero la idea es tener diseños que puedan usar o diseñar con distancias de 0,4 milímetros o mayores. Luego tengo el peso del cobre, o sea, qué tanto cobre voy a tener en las placas. Lo básico está en 1 onza. Yo puedo escoger 2 onzas o 3 onzas dependiendo de la cantidad de corriente que va a pasar por esos conductores. Pero por lo general se usa 1 onza. Aquí yo puedo escoger el tamaño de los agujeros de los hoyos. En este caso, considerar que es de 0,3 milímetros. Si yo puedo o tengo componentes con agujeritos más pequeños, pues yo podría trabajar hasta agujeros de 0,2 milímetros. Obviamente incrementando un poco pues, el precio de la fabricación. Vamos a dejarlo simplemente en 0,3 milímetros, que es el estándar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la distancia mínima entre pista y pista. Vimos anteriormente la distancia mínima entre pad y pad, que era esto, el solder mask de 0,4 milímetros. Pero en este caso tengo que determinar también la distancia mínima entre pista y pista. La empresa SID me puede trabajar hasta distancias mínimas de 4 milésimas de pulgadas. Pero obviamente me incrementa un poco el precio. Por estandarización vamos a utilizar distancias mínimas de 6 milésimas de pulgada. Y finalmente, si tengo una placa ya con varias capas que requiero hacer pues agujeros más pequeños o más especializados o hacer un control de impedancia, son cosas ya más especializadas, pues la empresa SID Studio me da la opción de poder habilitar estas opciones al momento de fabricar la placa. Y en este punto donde yo les indico que yo puedo mandar también a hacer el ensamble de las placas, simplemente le doy un clic acá y yo puedo subir la lista de los materiales que estoy usando. Aquí en este link es donde yo encuentro el link
a la lista de los materiales que ellos consideran como materiales OPL, que son los materiales o la lista de los componentes con los cuales o ellos tienen en stock un stock rápido y los cuales pues yo puedo usar para hacer mis placas y que ellos la puedan fabricar de una manera mucho más rápida. Entonces esta lista está pues perfectamente ordenada y está con los gráficos y está con el datasheet, y aquí yo puedo pues poder hacer la placa con estos parámetros y sabiendo que ellos ya tienen o cuentan con la lista de materiales rápidamente asequibles. Entonces ya lo que hago simplemente es agregar al carro, le doy un clic agregar al carro y aquí simplemente me dirige a la opción de el pago. Aquí arriba en la parte me doy un clic acá donde dice proceder al pago, go to checkout, y aquí tengo la lista pues de la placa y todas las características que determiné en el paso anterior. Simplemente lo que hago es simplemente darle un clic acá en proceder con el pago nuevamente, y aquí me habilita las formas de pago que tengo a través de Seeed Studio. Aquí verifico la dirección final a donde quiero mandar la placa y verifico cuál es la opción más rápida que tengo. En este caso pues lo más recomendable es utilizar DHL, llega en menos de una semana llega el paquete, y simplemente decir continuar. Aquí luego tengo la opción de pagar con PayPal, simplemente lo escojo y digo continuar con el pago para poder realizar la compra final. Y luego de haber hecho la compra yo puedo ingresar nuevamente a la página web de Seeed Studio y dándole un clic aquí en el historial yo puedo tener acceso pues a la información de la compra que hice de la tarjeta y puedo hacer el seguimiento del paquete hasta que llegue al destino final. Bueno, y después de un par de semanas ya me llegó el envío, el paquete desde China a través de DHL. Entonces vamos a destaparlo. Bueno, y finalmente tenemos aquí en nuestras manos la placa que nos llegó de la fábrica. El acabado está prácticamente profesional. Por muy pocos dólares tenemos un acabado prácticamente profesional. Estoy viendo aquí el tema de las conexiones, de los agujeros. Está prácticamente igual al diseño que hicimos. El solder mask pareciera que está bien. El select screen también está perfectamente impreso. Vamos a ver ahora más detalladamente el solder mask, a ver qué tal quedaron las terminaciones del integrado. Un punto muy importante a tener en cuenta es verificar que el solder mask haya quedado bien dentro de los pads. En este caso, cuando yo trabajo con componentes pequeños o componentes de montaje superficial, la idea es que el solder mask esté perfecto entre los pads, pues para evitar errores de conexión cuando estoy soldando estos componentes. Aquí vemos que el silk screen quedó perfecto, también los agujeros del PCB quedaron perfectos. Esto es un acabado prácticamente profesional al tener pues estas placas, el pedirlas a esta empresa. Bueno, y estas eran las 5 cosas que quizás no sabías al momento de realizar tus propios circuitos impresos. Solamente me resta decirte que por favor clic aquí para suscribirte o aquí para ver mis otros videos que de pronto te van a servir. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Ah, y manito arriba también. Clic like y compártelo. Chao.